¿cómo están? Nosotras somos alumnas de la Universidad Católica de Cuenca de la Facultad de Odontología de cuarto ciclo. Mi nombre es Mayru Buña, Jennifer Rodríguez, Evelyn Ruiz, Lisbeth Ayopanda y Gedre Ríos. En este video el contenido va a tratar acerca de farmacocinética, farmacodinamia, Vías de administración presentaciones farmacéuticas. y su prescripción. Como primer punto tenemos lo que es la farmacocinética. Esta es una rama de la farmacología que estudia el movimiento de los fármacos en el organismo. Organiza los procesos y factores presentes en su sitio de acción. Para que los fármacos puedan hacer efecto deben alcanzar su concentración óptima en el tejido diano. Esta consta de 5 etapas, que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, también denominado LADME. Bien, en la administración vamos a elegir lo que son las vías de administración, formas farmacéuticas, dosis e intervalo de dosificación. Debemos tener en cuenta que estos son individualizados en función de las características antropométricas y fisiopatológicas de cada paciente. En la liberación, el medicamento ingresa al organismo. Se libera el principio activo, separando el principio activo del excipiente. Esta se realiza en 3 fases. La disgregación, que es el paso del fármaco de forma sólida a partículas pequeñas. Disolución, paso de forma sólida a solución. Y difusión, paso del fármaco disuelto a través del fluido. Los factores que pueden afectar a la velocidad de la disolución es la solubilidad del fármaco, el tamaño de las partículas, la viscosidad, la temperatura y la agitación. Una vez disuelto el fármaco, el mismo debe atravesar las membranas biológicas. Esto lo va a realizar a través de un mecanismo de transporte que puede ser un transporte pasivo, que va a consistir en una difusión simple o facilitada, un transporte activo o una endocitosis que va a constar de fagocitis, pinocitis y mediada por receptores. El transporte celular es el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática, que es una membrana permeable. Aquí podemos observar en esta imagen el transporte pasivo, que permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica. El transporte de sustancias se realiza mediante la bicapa lipídica o los carbones iónicos e incluso por medio de proteínas integrales. Hay 4 mecanismos de transporte pasivo. Entre ellos podemos mencionar la ósmosis, que es el transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática mediada por proteínas específicas. La difusión simple, que es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática con los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. La difusión facilitada es el transporte celular donde es necesaria la presencia de un carrier o transportador o una proteína integral para que las sustancias atraviesen la membrana. Sucede porque las moléculas son muy grandes o insolubles en lípidos y necesitan ser transportadas con ayuda de proteínas de la membrana. Por último, la diálisis. En este proceso de transporte pasivo, el agua y algunos solutos pasan a través de una membrana por efecto de una presión hidrostática. El movimiento es siempre desde el área de mayor presión al de menos presión. La ultrafiltración tiene lugar en el cuerpo humano en los riñones y es debido a la presencia arterial generada por el corazón. También podemos observar el transporte activo, que es un mecanismo celular por medio del cual algunas moléculas atraviesan la membrana plasmática contra una gradiente de concentración, es decir, una zona de baja concentración a otra de alta concentración, con el consecuente gasto de energía. Los ejemplos típicos son la bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio o simplemente el transporte de glucosa. La endocitosis es un mecanismo clave por el cual las células introducen moléculas grandes, partículas extracelulares e incluso pequeñas células, englobándolas en una invaginación de la membrana citoplasmática, formando una vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse al citosol. Se presenta como un caso contrario a los acontecimientos de la exocitosis. Existen 3 tipos de endocitosis, que es la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. La endocitosis da lugar a la captura de partículas, se denomina fagocitosis,
y cuando son solamente porciones de líquidos las capturadas se denomina pinocitosis. La pinocitosis atrapa sustancias de forma indiscriminada, mientras que la endocitosis mediada por receptores solo incluye al receptor y a aquellas moléculas que se unen a dicho receptor. En los tres casos, la membrana plasmática se pliega hacia adentro formando una especie de bolsillo que dará lugar a una vesícula para la posterior migración de su contenido al interior de la célula. El mecanismo de endocitosis más común es la fagocitosis. Este consiste en la introducción de un sólido al medio intracelular. Estos pueden ser una molécula de gran tamaño, una partícula o un microorganismo. Primero la partícula se apoya en una zona de la membrana celular, produciéndose una invaginación. Al ingresar a la célula que se estrangula, quedando lo ingresado envuelto en la membrana plasmática, construyéndose una vesícula denominada fagosoma. Las células que llevan a cabo la pinocitosis presentan una región en la membrana plasmática que está recubierta por una proteína en su cara citosólica, de forma que cuando la molécula se deposita sobre esta región de membrana se forma un caparazón revestido que lo rodea. Posteriormente perderá ese revestimiento para poder ser digerida por los listos, cuales pueden estar disueltos proteínas. La endocitosis mediada por receptores de carga se produce cuando los receptores se acumulan en regiones bien definidas de la membrana celular. Este mecanismo de transporte permite la entrada selectiva de moléculas en la célula. Bien, ahora podemos pasar a lo que es la absorción, que es el movimiento del fármaco desde el sitio de administración hasta la circulación sanguínea. Esta va a depender de propiedades físico-químicas, anatomía y fisiología del lugar de absorción y la forma farmacéutica. Entre las propiedades físico-químicas del fármaco, podemos mencionar que la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles. Cuando se hallan en disolución, se encuentran parcialmente ionizados. El pH del entorno del fármaco influencia su absorción debido a su capacidad de ionizar sus moléculas. Como mencionamos, existen formas ionizadas y formas no ionizadas. Las formas ionizadas son hidrosolubles y difunden mal, mientras que las formas no ionizadas son liposolubles y se absorben con facilidad mediante difusión simple. En la anatomía y lugar de absorción podemos mencionar a la vía oral, donde los fármacos se absorben principalmente en el intestino delgado. En la mucosa sublingual, siendo una zona muy vascularizada, tiene una rápida absorción. En la mucosa sublingual no existe fase de absorción, por lo que existe un 100% de biodisponibilidad. En la vía intramuscular existe una absorción rápida con soluciones acuosas. En la subcutánea, la absorción es más lenta y ahí existe un menor volumen de inyectable. En la vía rectal, la absorción es más lenta que la gastrointestinal. Al hablar de biodisponibilidad, nos referimos a la fracción o porcentaje de una dosis administrada de fármaco inalterado que llega al flujo sanguíneo. Cuando se usa un fármaco, siempre se desea que la sustancia activa, también denominado principio activo, de este pueda penetrar en el organismo. Para explicar de una mejor manera, presentamos el modelo de una curva farmacocinética, en donde podemos visualizar el inicio del efecto, su duración, hasta su eliminación. El AUC, o área bajo la curva, es el parámetro farmacocinético que refleja la cantidad total de fármaco que alcanza la circulación sistémica, constituye la medida más importante de la biodisponibilidad y relaciona las variaciones de la concentración plasmática de un fármaco en función del tiempo. Expresa muy bien la cinética de absorción y cuantitativamente engloba los términos de velocidad de absorción y cantidad de fármaco que llega a la sangre. También se puede visualizar la concentración plasmática máxima, también llamado Cmax,
Es la máxima concentración o pico que una determinada droga o fármaco alcanza después de ser administrada en un individuo. El tiempo máximo o Tmax es el tiempo en el que se alcanza el Cmax o concentración plasmática máxima. La CME es la concentración mínima eficaz o terapéutica. La CMT es la concentración mínima tóxica. El espacio entre la concentración mínima eficaz o terapéutica y la concentración plasmática máxima es la intensidad. Y el espacio entre la concentración mínima eficaz o terapéutica y la concentración mínima tóxica constituye la ventana terapéutica. Los factores que van a afectar a la absorción podemos mencionar las características del fármaco, las características físico-químicas del fármaco, los mecanismos de transporte a través de la membrana celular, características del lugar de absorción, eliminación presistémica del primer paso hepático y las vías de administración. Ahora hablaremos de la distribución, que se trata del transporte de un fármaco al torrente sanguíneo y continúa con la penetración en los tejidos. Los compartimientos del organismo, que van a ser el agua plasmática, 5% peso corporal, agua intestinal, 16% peso corporal, y agua intercelular, que es el 35% del peso corporal. La grasa, que es el 20% del peso corporal. Continuando con el sistema LABNE, tenemos de la distribución, que es el transporte de un fármaco al torrente sanguíneo y continúa con la penetración en los tejidos. Los compartimientos del organismo tenemos el agua plasmática del 5% del peso corporal, el agua intersticial del 16% del peso corporal, el agua intracelular el 35% del peso corporal y la grasa del 20% del peso corporal. El volumen del agua corporal en el que se disuelve el fármaco, la cantidad del fármaco que hay en el organismo, los cálculos de la dosis a administrar para llegar a la concentración deseada. Los factores que afectan la distribución son los cambios en la composición corporal, unión a proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo, la permeabilidad capilar y las propiedades físico-químicas del fármaco. El metabolismo. Tenemos la modificación o la biotransformación de la estructura del fármaco en compuestos más simples para su eliminación. El órgano encargado del metabolismo es el hígado. Aquí se dan en dos fases, en la primera fase y en la segunda fase. Y los metabolitos activos o inactivos. Continuando con lo anterior, el metabolismo se da en el hígado mediante dos fases. La fase 1, que el metabolito mantiene la actividad farmacológica y transforma en un fármaco oxidado. En la fase 2 se da el metabolito conjugado y luego se va a producir la excreción. Las reacciones de funcionalización en la fase 1. Se da la oxidación, la reducción y la hidrolización. Luego se produce la desactivación, el cambio de acción, el metabolito activo y la toxicidad. La reacción de conjugación fase 2 tenemos la glucuronidación, aciación, glutatión, acetilación, aminoácidos, metilación y sulfatación. Los factores que afectan el metabolismo tenemos los factores genéticos, la edad, la dieta, patologías hepáticas, el embarazo y fármacos que afectan la acción enzimática. Del sistema LABNE también tenemos la excreción, que trata de la eliminación de un fármaco, eliminación de metabolitos, un órgano excretor como es el riñón, las vías alternativas como el pulmón, el intestino, la saliva, el sudor y la leche materna. Los tipos de excreción son la renal y la no renal. En la renal tenemos los fármacos hidrosolubles y en la no renal la biliar, glándulas mamarias y la saliva. En la excreción renal tenemos también la filtración glomerular, la reabsorción tubular pasiva y la secreción tubular activa. Los factores que afectan en la excreción renal tenemos la insuficiencia renal, la edad, el pH en la orina y la insuficiencia cardíaca. En la excreción biliar tenemos el metabolito en el hígado que se da a través de un transporte activo. Después tenemos el metabolito en la bilis que se da a través de la evacuación desde la vesícula biliar. Seguidamente pasa al metabolismo en el intestino y finalmente a través de la excreción por medio de las heces.
La farmacodinamia estudia el mecanismo de acción de los fármacos, la unión del fármaco a un receptor, que sería una macromolécula, para ejercer una acción. Y los receptores son de naturaleza proteica, que se encuentran en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. Las características de un fármaco-receptor tenemos tres tipos: la afinidad, especificidad y la actividad intrínseca o eficacia. En la afinidad es la capacidad de unión a un receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor. En la especificidad tenemos la capacidad para distinguir una molécula de otra. Y la actividad intrínseca o eficácia es la potencia que tiene un fármaco unido a un receptor para producir un efecto. Factores que afectan la absorción: talla del paciente, edad del paciente, puede ser niño o adulto, sexo del paciente, femenino y masculino, ya que en el femenino la estatura es menor que la del masculino, y peso del paciente. Tenemos factores hormonales, embarazo, lactancia. Según la FDA, clasifica el riesgo de embarazo en categoría A, que es estudios controlados que revelan que no hay riesgo fetal. En categoría B, no hay evidencia de riesgos en humanos. Categoría C, no se puede excluir el eventual riesgo fetal. Categoría D, existe evidencia positiva de riesgo, aunque los beneficios potenciales pueden superar los eventuales riesgos. Y categoría X, que es la contradicción absoluta en el embarazo. Encontramos también dosis, la velocidad de metabolismo, vías de administración que pueden ser vía oral, subcutánea, intramuscular, entre otros, y los factores ambientales que pueden ser como el clima. Tenemos dieta, factores psicológicos que serán el estado mental que se encuentra el paciente, estados patológicos y la tolerancia que tendrá al recibir el fármaco. Liberación. Es un proceso mediante el cual un principio activo presente en una forma de dosificación llega a estar disponible para su absorción. La liberación de los fármacos va a depender de la forma de dosificación, si es sólida o líquida. Si es sólida, pasará por desintegración y desagregación hasta llegar a un fármaco en solución. Tipos de liberación: inmediata y modificada. Se diferencian en la velocidad y el lugar de liberación, debido a un diseño de formulación particular o un método de fabricación especial. Absorción. Es la transferencia de un fármaco desde el sitio en que se administra hasta el torrente sanguíneo. Según sus propiedades químicas, los fármacos se pueden absorber desde el tracto gastrointestinal. La absorción de un fármaco depende de diversas características, como las físico-químicas del fármaco, de la preparación farmacéutica, del lugar de absorción. La absorción implica el paso a través de las membranas de las células por diferentes mecanismos, como el transporte pasivo y el transporte activo. Distribución. El fármaco disuelto en la sangre pasa desde los capilares a los tejidos a favor del gradiente de concentración. Esto depende de las características del fármaco, como el tamaño de la molécula, la liposolubilidad, grado de ionización, del grado de unión a las proteínas plasmáticas, del flujo sanguíneo, etc. Un fármaco muy liposoluble accederá más fácilmente a órganos como el cerebro, el corazón, el hígado, más despacio en el músculo y con mayor lentitud a otros tejidos poco irrigados. Cuando la concentración plasmática disminuye, el fármaco pasa de nuevo desde los tejidos a los capilares a favor del gradiente de concentración. Tenemos lo que son las formas farmacéuticas. Entre sus generalidades tenemos el principio activo, que es la sustancia que realiza la actividad farmacológica. El excipiente, que es la sustancia inactiva usada para incorporar el principio activo, cambia el color y sabor del fármaco. También encontramos formas líquidas estas no están protegidas en caso de reactividad, resultan de elección para niños. Formas sólidas enmascaran sabores desagradables y regulan la liberación de principios activos. Comprimidos son formas farmacéuticas sólidas que contienen uno o varios principios activos, se obtienen mediante compresión.
Se clasifican en comprimidos no recubiertos, comprimidos de capas múltiples, recubiertas o grajeas, cubiertas gastroresistentes o entérica y con liberación controlada, efervescentes y bucales. Entre los comprimidos no recubiertos, estos se obtienen por simple compresión, son compuestos por el fármaco y los excipientes. En comprimidos de capas múltiples se obtienen por múltiples compresiones, se utilizan para administrar 2 o más fármacos incompatibles entre sí. Recubiertos o grajeas. Pueden ser de azúcar o de un polímero que se rompe al llegar al estómago. Protege al fármaco de la humedad y el aire. Cubiertas gastroresistentes o entérica. Son resistentes a las soluciones ácidas del estómago y se disgreja en el intestino delgado. Tenemos con liberación controlada. Estas controlan la liberación del principio activo en el organismo. El más utilizado es el sistema oro o microbomba osmótica. Efervescentes se obtiene por compresión de un granulado de sales, generalmente un ácido cítrico y un alcali. Los bucales se disuelven en la boca y ejercen una acción local sobre la mucosa. Cápsulas. Estas son de distintos tamaños y colores, constan de cubiertas cilíndricas, insípidas y solubles. En su interior contienen polvos, gránulos y aceites, que es el principio activo. Entre su clasificación tenemos cápsulas duras, blandas, cubiertas gastroresistentes, liberación modificada. Las cápsulas duras tienen una consistencia gelatina y goma arábica, contienen sustancias sólidas. Blandas, su consistencia gelatinosa y glicerina. Estas contienen sustancias aceitosas. Cubierta o gastroresistente, están recubiertas de una película y son resistentes al ácido del estómago. La liberación modificada, están compuestas por sustancias auxiliares y modifican la velocidad. Entre ejemplos de cápsulas tenemos la amoxicilina de 500 miligramos, ampicilina de 500 miligramos, ciclosporina de 500 miligramos y el clunazol de 150 miligramos. Continuando con las formas farmacéuticas, tenemos sólidos que vienen con tabletas masticables, píldoras, polvos, gránulos, supositorios, y para lo que son las mujeres vienen óvulos, perlas, implantes o pellets. Como podemos ver aquí, los parches, los supositorios, que van a ser, que van a estar más usados en lo que es aquí en el Ecuador. Ya. En las tabletas masticables tenemos el Gastrum. Esta se puede masticar o degustar en la boca del paciente. Tenemos también que son las píldoras, que son confeccionadas con uno o más principios activos. Van a tener un excipiente adecuado. Una de las píldoras anticonceptivas para lo que son las mujeres tenemos el Microdin, que viene de 28 grajeas o 21, de acuerdo a cada de lo que quiera tomar cada mujer. Tenemos polvos, que van a ser una o varias sustancias sólidas, gránulos finos. También aquí en lo que son los polvos va a ser la dosificación, que se realiza en excipientes multidosis o dosis unitarias. Esto se va a aplicar más en lo que es para niños. También tenemos los gránulos, como podemos ver aquí, el Vincigrip y el Desinfriol. Estos son polvos con agregados de azúcar con cantidades precisas para dar un buen sabor. Estas se van a presentar en forma de pequeños granos de grosor uniforme, de forma irregular y muy poco porosos. Como podemos ver aquí, tenemos el Aciclovir, que viene de 800 miligramos, vienen 100 tabletas. Tenemos lo que es el ácido acetilsalicílico y tenemos el nombre comercial, que es la aspirina. También tenemos como el ácido fólico, que estas son tabletas. Continuando tenemos los supositorios, que estos vienen para adulto de la marca Senocine. Vienen en una forma cilíndrica con un extremo puntiagudo. Van a poseer una base sólida grasa que se va a disolver a la temperatura del cuerpo. También se pueden encontrar los óvulos, en el Ecuador se puede encontrar con la marca comercial de Canesten B, que estos se van a administrar por vía vaginal, al igual que son las perlas de la marca Privitus, que tienen una textura suave y son grajeas hechas a gel. También se pueden encontrar los implantes o pellet, que son pequeños comprimidos estériles de forma y tamaño adecuado. Estos van a garantizar lo que es la liberación del principio activo a lo largo de un tiempo prolongado.
Se puede administrar por 3 vías principales, como una inyección, que son la intravenosa, subcutánea o la intramuscular, pero también existen otras vías parenterales de uso menos frecuente, como es la intradérmica, la intraracnoidea. Otras formas farmacéuticas podemos encontrar los semisólidos, que estos van a venir en pomadas, pastas, cremas, jaleas, en gel, parches transdérmicos, emplastados o el cataplasma. Continuando con lo anterior, se pueden encontrar pomadas, que son emulsiones semisólidas. Van a estar hechas a base gruesa de vaselina o manteca de coco. Pastas, que son emulsiones semisólidas de aceite u otras sustancias gruesas en agua. O pastas de óxido de zinc, que van a proteger la piel irritada. Cremas, que son emulsiones semisólidas de aceite o también son sustancias grasas en agua para un uso totalmente externo. Jaleas, que van a ser preparados coloides a base de glicerol. Geles se pueden encontrar que tienen una base proteica y son heparinoides. Van a ser de un fácil uso por su manipulación. También se pueden encontrar parches transdérmicos. Estos son unas láminas protectoras externas, se van a colocar en lo que son la piel. Son membranas microporosas que van a permitir la liberación del principio activo. También se pueden encontrar lo que son emplastos, que son para un uso totalmente externo y su consistencia va a ser gelatinosa. Estos se van a adherir a la parte afectada y van a reblandecer el calor. También por último está el cataplasma, que es una papila preparada a base de una harina o pulpas con sustancias medicamentosas. Y estos también van a ser para una aplicación totalmente externa. Algunas de las marcas comerciales que se encuentran en el mercado del Ecuador, de las formas semisólidas, se pueden encontrar el Desinflam, que está en gel, el Aciclovir al 5%, que es una crema, y el Voltaren, que se usa en lo que son los deportistas o por algún daño muscular. También se puede encontrar el Clotracil, que es una crema. Continuando, se pueden encontrar otras formas, que son las formas líquidas. Estos pueden venir en soluciones, suspensiones, jarabes, emulsiones o preparaciones que van a contener una sustancia insoluble. En lo que son las soluciones, son unas mezclas homogéneas y el soluto y solvente no se van a separar. También se pueden encontrar las suspensiones, que son solutos y solventes que se van a separar a lo que se puede dejar en reposo. También se encuentran jarabes que tienen una solución acuosa y estos van a tener una concentración de un azúcar o de un edulcorante. También se pueden encontrar lo que son las emulsiones. Estos van a ser para niños totalmente, que van a ser mezclados con agua y aceite y van a contener sabores agradables. Y por último tenemos lo que son las sustancias insolubles, que van a estar destinadas para un tratamiento en lo que es la piel o el cuero cabelludo. Pero eso sí, se debe tener en cuenta que no deben contener alcohol. Las marcas comerciales podemos encontrar el Muxol, el Amoval Duo, el paracetamol. Para los niños se puede encontrar en lo que son una solución en gotas orales que vienen en 100 mililitros. Este es un analgésico antipirético. O también podemos encontrar lo que es la ampicilina. Todos estos se pueden encontrar en lo que es en el mercado comercial del Ecuador. Otras formas farmacéuticas que se pueden encontrar son las formas líquidas, que se pueden encontrar como inyecciones, fomentos, colirios, linimentos o tisanas. Las inyecciones van a venir en unos recipientes de cristal como una ampolla o vial. Los fomentos van a ser paños, pensos, esponjas, algodón, y estos van a estar empacados con agua y alcohol. Los colirios son medicamentos compuestos por una o varias sustancias disueltas, mientras que los linimentos son ungüentos o pomadas líquidas de preparación farmacéutica, y las tisanas son unas bebidas medicinales. Otras formas líquidas pueden ser pociones, enema, gargarismo, gotas nasales y óticas. Las pociones son preparaciones líquidas y se van a administrar por cucharadas. Los enemas son soluciones o emulsiones medicinales y su aplicación va a ser por vía rectal. El gargarismo son líquidos medicamentosos y estos van a ser usados para hacer enjuagues bucofaringeos. Las gotas nasales y óticas son soluciones totalmente acuosas u oleosas.
Otra forma farmacéutica son las gaseosas, que se pueden encontrar como aerosoles, nebulizadores o inhibidores de polvo seco. Los aerosoles son dispositivos que contienen soluciones acuosas o suspensiones del principio activo, mientras que los nebulizadores son dispositivos que van a pasar una corriente de aire y van a generar partículas uniformes y totalmente finas. Los inhibidores de polvo seco tienen una forma sincrónica con la inspiración de la fuerza de la inhalación y van a arrastrar el producto. Otro punto importante a mencionar son las vías de administración, ya que cada fármaco tiene una diferente vía de administración, que puede ser oftálmica, óptica, tópica, rectal, subcutánea, nasal, vaginal u oral. La vía de administración que es más utilizada es la vía oral, ya que se va a dar de una manera galénica, mientras que los excipientes y las condiciones de la fabricación van a ser muy importantes por la liberación del principio activo en el tubo digestivo. Estas se pueden encontrar líquidas o sólidas. Las líquidas no van a tener una disgregación en el tubo digestivo y van a tener una acción terapéutica más eficaz y rápida, mientras que las sólidas tienen una mayor estabilidad química por la ausencia del agua y se van a dar unos tiempos de reposición largos. La vía de administración parenteral, esta va a ser dependiendo de las características físico-químicas y también de la forma farmacéutica. También se debe mencionar las características anatomofisiológicas de la zona a inyectar, de acuerdo a la zona en la que se va a inyectar. Estas pueden ser intravenosa, intraarterial, intramuscular o subcutánea. La vía intravenosa va a producir un efecto más rápido y la dosificación va a ser precisa sin tener un problema en la biodisponibilidad. La intraarterial se va a utilizar para un tratamiento quimioterapéutico de algunos cánceres y van a tener una máxima concentración del fármaco en la zona tumoral. La vía intramuscular van a ser fármacos que no pueden ser absorbidos por una vía oral, entonces se va a utilizar esta vía. Y van a tener una administración de preparados de absorción lenta y prolongada. Mientras que la vía subcutánea, que es la última, es una zona menos vascularizada y la velocidad de absorción va a ser menor que las otras vías. Como les había dicho, la vía parenteral se va a administrar mediante una inyección. Estas, las más importantes, son la intravenosa, la intramuscular y la subcutánea, como antes mencionadas. Pero otras vías menos utilizadas se pueden encontrar como la intraarticular, la intracardíaca, intraarterial y intratecal. La vía parenteral es una vía de urgencia, siendo la respuesta muy rápida. La vía intravenosa, ese medicamento se inyecta directamente en una vena. Para esto se van a utilizar unas venas superficiales o cutáneas para inyectar solamente líquidos. La distribución es totalmente rápida y al llegar el fármaco va a llegar directamente a la sangre, por lo que se va a tener un efecto más eficaz. Lo que hace que sea difícil va a frenar sus efectos, ya sean adversos o no. Es por ello que en esa vía de administración no se prefiere, pero sin duda es una de las más rápidas. Se pueden administrar grandes volúmenes de medicamento por esta vía, que es la vía intravenosa. La vía intramuscular, es un fármaco medicamento que se le va a inyectar directamente al músculo, que puede ser en el brazo o en el muslo o en lo que es la nalga para inyectar a los pacientes. El tejido muscular va a estar muy vascularizado, por lo que el líquido inyectable se va a difundir entre solo las fibras musculares y se van a absorber rápidamente totalmente por esta vía intramuscular. El volumen inyectado por esta vía es pequeño y normalmente más o menos es de unos 5 mililitros. La vía subcutánea es un medicamento que se va a inyectar bajo la piel. Normalmente esta vía se lo inyecta en el abdomen. No va a ser una zona totalmente vascularizada, pero la absorción es lenta por esta vía, a diferencia de las otras vías. Estas se pueden inyectar en pequeñas cantidades de un medicamento, más o menos en unos 2 mililitros.
en una forma de suspensión o de una solución. Esta vía es una vía habitual, por lo que el paciente que se puede administrar anticoagulantes tras una intervención quirúrgica. Pero también se pueden administrar los pellets que actúan como anticoncepción, o los comprimidos de liberación sostenida, los pellets. Al momento de utilizar esta vía de administración subcutánea se debe buscar una absorción lenta y duradera y sostenida. Se debe tener en cuenta que, como les había dicho antes, esta vía es mediante una inyección. Se podrá encontrar en diferentes casas comerciales con diferentes nombres. De acuerdo a lo que vaya por el tipo de enfermedad que tenga, para una rápida absorción, entonces se buscarán estas vías de administración. Otra vía de administración que tenemos es la vía rectal. Esta consigue lo que son efectos locales o sistémicos, como tenemos lo que son supositorios, excipientes, soluciones o dispersiones rectales, pomadas rectales y cápsulas rectales. Todas estas pueden servir como una alternativa cuando no se puede administrar por vía oral. Otra vía de administración también es la vía percutánea. Esta es encargada de las formas de dosificación ideales para un aporte percutáneo. Tiene principios activos a una velocidad programada en un tiempo establecido. Como ejemplos de estos tenemos lo que son los patches tendrémicos. Tienen tipo reservorio y matriciales que tienen una lámina protectora externa. Su liberación de fármaco es entre 24 horas o una semana. Otro ejemplo que tenemos son los iontoferesis. Estos tienen una colocación de 2 electrodos sobre la piel, haciendo que el fármaco atraviese la piel mediante un gradiente electrónico al ser extraído por una carga distinta a la misma. Como otra vía de administración tenemos lo que es la vía sublingual. Estos son comprimidos que se disuelven bajo la lengua. Tienen una acción terapéutica rápida de fármacos que no pueden ser administrados por vía oral. Tienen un alto grado de metabolización hepática, se degradan por el jugo gástrico y estos no pueden ser absorbidos por vía oral. Por último, tenemos lo que es la vía inhalatoria. Esta tiene una acción local del fármaco en diversos procesos patológicos pulmonares, consiguiendo así una acción rápida y la disminución de efectos adversos. Tenemos lo que son aerosoles, que son soluciones o suspensiones de un principio activo que tienen un envase de sistema de presión. Nebulizadores, que pasar por una corriente de aire generando partículas uniformes y finas del principio activo en un gas. Y tenemos los inhaladores de polvo seco, que son medicamentos sólidos que se liberan partículas pequeñas de forma sincrónica con la inspiración. Seguimos con lo que es la prescripción. Para empezar tenemos lo que es la receta médica. Esta es un documento legal incluyendo los datos referentes a su administración. Hoy en día lo encontramos en lo que es papel o electrónicos. Los criterios de prescripción. Tenemos lo que son la fecha de prescripción, la duración del tratamiento. Esta tiene una validez máxima de 3 meses. En ella tiene que ir los datos exactos, el sello y rúbrica del médico y la dosis y concentración del fármaco. Como partes de una receta, tenemos que ingresar lo que son los nombres y apellidos del paciente. También lo que es la fecha, la prescripción del medicamento y la que son las indicaciones para el paciente. En la parte de prescripción de una receta tenemos lo que es el nombre genérico, que el nombre genérico es el nombre que le pone la OMS. Nombre comercial, el nombre que le pone cada casa farmacéutica. Concentración del fármaco, la presentación farmacéutica, la cantidad en números del fármaco y en cantidad de letras. En lo que son las indicaciones, de igual manera va lo que es el nombre genérico, el nombre comercial, la dosis a recetar, el intervalo de dosis y el tiempo de tratamiento. A continuación,
Daremos ejemplos para que quede un poco más claro acerca del tema de prescripción. Como ejercicio número 1 tenemos paciente niño de 10 años con un peso de 18 kilogramos, se debe administrar acitromicina en dosis de 10 miligramos kilogramos al día por 3 días. Calcular la dosis que debemos prescribir. En este caso, por ser un paciente pediátrico, se debe hacer la debida conversión, es decir, de nuestros 10 miligramos multiplicar por los 18 kilogramos nos da un total de 180 miligramos kilogramos. Como nuestro medicamento a recetar acitromicina en una presentación tiene una concentración de 200 miligramos en 5 ml, nuestro paciente solo tiene 180 miligramos, por lo cual se debe realizar una regla de 3. En este caso, 180 por 5 ml dividido para 200 miligramos nos da un total de 4.5 ml, es decir, es la dosis que nuestro paciente debe tomar por día. Como nuestro ejercicio nos dice que es durante 3 días, se debe hacer la respectiva multiplicación por 3, que nos da un resultado de 13.5 mililitros. El medicamento seleccionado nos viene en presentaciones de 15 ml. Como nuestro paciente solo necesita 13.5, es un total de solamente un frasco. Para su debida prescripción, como ya sabemos, se debe colocar su nombre genérico, que en este caso es acitromicina, su nombre comercial, acitromicina, su debida concentración, que en este caso, como dijimos, 200 miligramos sobre 5 ml, su presentación farmacéutica, como ser un niño, deberíamos recomendar una suspensión oral, la cantidad en números y la cantidad en letras. Para sus debidas indicaciones, de igual manera se coloca el nombre genérico, su nombre comercial, tomar 4.5 ml, que viene a ser la dosis, cada 24 horas, que es el plazo en el que debe tomar, y durante 3 días, que nos viene a dar el tiempo del tratamiento. Como caso número 2 tenemos: se necesita administrar umbral a dosis de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas. Si se cuenta con cápsulas blandas de 500 miligramos, ¿cuántas cápsulas debe tomar el paciente cada 6 horas por 5 días? Prescribir el medicamento. En este caso es un ejercicio un poco más sencillo debido a que nos da las concentraciones del fármaco, las concentraciones que necesita el paciente, cada qué tiempo y durante los días. Entonces, si nos dice cada 6 horas, es decir, que en el día debe tomar 4 cápsulas. Si son 4 cápsulas al día, por los 5 días que nos dice, son un total de 20 cápsulas. Para su prescripción, como ya sabemos, su nombre genérico paracetamol, su nombre comercial umbral, su concentración de 500 miligramos, presentación farmacéutica, son en cápsulas, su cantidad en números y en letras. Para las indicaciones, nuevamente, su nombre genérico, su nombre comercial, su dosis, que en este caso sería tomar una cápsula, cada qué tiempo, cada 6 horas, y la duración del tratamiento, que en este caso es durante 5 días. Como conclusiones, tenemos que la farmacocinética se basa en los procesos LADME, es decir, liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Cada fármaco tiene su diferente vía de administración y forma farmacéutica. Para la prescripción de fármacos se debe tener en cuenta la posología y dosificación de cada medicamento para niños y adultos de acuerdo a la concentración. Como bibliografías, nos hemos basado en lo que es artículos de revistas científicas como es Redalic, Cielo, entre otras.
También Bademecum de Ecuador para lo que es posologías, formas farmacéuticas, entre otras. Muchas gracias por su atención.